Muy buenas noches de este viernes 13 de marzo de 2026. Acabamos de ver One Battle After Another, una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. Esta es una película, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano. Esta película yo la vi en el cine hace unos meses atrás y al terminar la película, una muchacha que tenía sentado unos 5 o 6 puestos a mi derecha se levantó visiblemente molesta y dijo: me siento defraudada. Y yo dije: estoy seguro de que por exactamente las mismas razones por las que ella se siente defraudada, yo me siento profundamente satisfecho. Yo me imagino que si a ti te dicen es una película de Paul Thomas Anderson, es una muy buena película, está protagonizada por Leonardo DiCaprio, por Sean Penn, por Benicio del Toro, etcétera, 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 tú lo menos que te vas a esperar es una crítica mordaz de la sociedad estadounidense, de los Estados Unidos en tiempo de Trump, ¿no? A propósito del nombre que le hemos puesto a este ciclo que está terminando hoy, me parece que por todo lo alto. Una película que además ya sonaba en ese momento para recibir un montón de premios. Finalmente fue nominada como 12, está nominada como en 12, 13 categorías. Por lo menos de las principales, sí. Exactamente, de las principales. Para los Oscars que se van a... entiendo que la ceremonia es este fin de semana, ¿no? Ahorita. Bueno, si te lo venden así, eso, tú no te esperas una película como esta, ¿no? Como esta que acabamos de ver una vez más. Además, porque quizás con excepción, pero no sé, de There Will Be Blood, de Petróleo Salvaje, que tampoco es, no es Paul Thomas Anderson, Costa Gabra. Ajá. No es. Puede sorprenderte que tenga este discurso. Sí. Puedes no esperarlo también. Bueno, exacto, eso es lo que sugiero, o sea, o es lo que yo intuyo, ¿no? Sí. Obviamente yo ni siquiera volteé, me dio Lo como... joven del cineasta más importante de su generación, seguramente. Sí, bueno, Lo joven ya ha dejado de ser tan joven. de los que hemos pasado, de las películas que hemos pasado este ciclo, no están, bueno, más o menos la misma generación, pero Sean Baker es más joven, Ari Aster es más joven, Sí. porque estaba viendo, Beth de Araujo es más joven, ¿cuál es el otro? Son Bueno, jóvenes, este ya no es. sí, Pero sí, sí, este bueno, es un tipo que nació en los 70, más o menos como de mi generación en todo caso, ¿no? Bueno, Paul Thomas Anderson, ustedes seguramente han visto y han disfrutado muchas, o por lo menos varias de sus películas. Este es su 10º largometraje. Vamos a detenernos a hacer los comentarios de rigor, los que siempre hacemos al principio. La película primera que hizo es de 1996, Sydney. Después hizo Boogie Nights, un año después, en el 97. Ya esa película fue nominada al Oscar por mejor guión original. Luego vino Magnolia en el 99. Fue nominada también al Oscar por mejor guión original y ganó mejor película en el Festival de Berlín. Luego vino Punch Drunk Love, una película que le gusta mucho a Sandra, del año 2002. Ahí ganó en el Festival de Cannes por Un sorprendentemente bueno. Adam Sandler. Ahí, sí. Ahí Mostrando ganó... su beta dramática buena. Sí, ahí ganó Paul Thomas Anderson, mejor director en Cannes. Luego vino la película a la que acabas de hacer referencia, There Will Be Blood, Petróleo Sangriento, de 2007. Es la de sus películas, de lo que yo había visto hasta ahora de Paul Thomas Anderson, es mi favorita, o era, bueno, no sé cuál es realmente ahorita, pero esa me parece que, bueno, Daniel Day-Lewis, que todo lo que hace Daniel Day-Lewis es verdaderamente extraordinario. Ahí fue otra vez nominado a Mejor Guión Adaptado, pero también a Mejor Película y a Mejor Director para los premios Oscars. Ganó Mejor Director en Berlín. Luego vino The Master, El Maestro, ganó en 2012, ganó Mejor Director y Mejor Película en Venecia. Luego Inherent Vice, aquí creo que actúa Benicio del Toro, 2014, nominada al Oscar Mejor Guión Adaptado. Luego vino Phantom Thread, El Hilo Fantasma, 2017, nominada al Oscar Mejor Película y Mejor Director. O sea, estamos hablando de uno de los directores de cine más importantes de los últimos años. Luego esta película bellísima,
que también es un libro de Thomas Pynchon, Inherent Vice. Inherent Vice. Igual que esto, sí. Luego vino Licorice Pizza de 2021, ganó el BAFTA, Mejor Guión Original. Y bueno, esta película que como ya comentábamos ha sido nominada, recibió un montón de nominaciones, pero bueno, referido estrictamente por Thomas Anderson, volvió a ser nominado a Mejor Película, a Mejor Director y Mejor Guión Adaptado para los Oscars. Y bueno, ya es una película que ya ganó estas 3 categorías, director, película y guión, en los Globos de Oro. Una película que es lo primero que se puede comentar. Bueno, es una película de acción, Sí. ¿no? Tiene... Un ritmo acelerado. Es una película que dialoga muchísimo con Eddington. Ahí, bueno, de hecho ahí se ha escrito la crítica, digamos, ha establecido la relación expresamente. Me gustó mucho que las cosas que leí no coinciden enteramente con la lectura que nosotros hacíamos de Eddington la semana pasada. ¿Te acuerdas que identificábamos como ciertos tonos, ciertos... Sí. Aquella podía interpretarse como una película un poco más pesimista, entre comillas, un poco más sombría, o más oscura. O sea, podía catalogarse así, ¿no? En contraste con esta, que aparentemente es un poco más optimista. Eso es como una manera, digamos, todavía estamos muy como en la superficie, ¿no? Ya en la película en Eddington, de Ari Aster, sorprendentemente, ¿no? Dado el bueno, y tuvimos oportunidad de leer declaraciones del mismo Ari Aster, ¿cómo se llama? El chileno. Ajá, de Pedro Pascal. Pedro Pascal, siempre lo confundo. Yo lo confundo con Paul Mescal. Todo el tiempo bueno, también lo confundo yo, es Pedro Pascal. Y bueno, en parte leyéndolo uno comprende que a él no le interesa en lo absoluto. O sea, una cosa es que la película esté, el montaje, todo, la manera como está concebida el guión. Una cosa es que logre transmitir la profunda angustia, la ansiedad y esta sensación de que el mundo se está derrumbando. Y otra cosa muy distinta es querer proyectar... Las intencionalidades son distintas. O sea, no, más bien, las intencionalidades son similares, pero el tema con esta película de Paul Thomas Anderson es que es la adaptación del libro de Pynchon. Y en ese debate, que es lo que diría interesante para discutirlo del comienzo, la diferencia que explicita la intención es que es muy distinto el libro de Pynchon a la película. El tono del libro de Pynchon, que es un libro del 90, es un libro pesimista. Es un libro más bien que... El tema que declara Pynchon ahí es qué es lo que pasa cuando la izquierda fracasa. Cuando todo el movimiento contracultural de los 60, la caída del muro de Berlín, etcétera, ¿qué ocurre cuando los movimientos revolucionarios se desmovilizan? Ese es el tono del libro de Pynchon. Y no levanta como levanta aquí. Hay cosas que están en la película, como el final, incluso esa frase de "viva la revolución", eso no está de esa manera en el libro de Pynchon. Entonces ya te demuestra, cuando lo comparas un poco, que Paul Thomas Anderson tiene una intención más clara de dejar un discurso que no es exactamente igual. Sí hay parte de ese tema, sobre todo en el personaje de DiCaprio, con Bob, que es bueno, que pasa con un tipo que se quedó además muy anclado en todo eso que pasó, entonces no está ahí atrapado en esa situación. Pero eso tiene un peso distinto en la novela de Pynchon que en la película de Paul Thomas Anderson. Bien la relación allí. Claro, aquí el punto de partida es el libro propiamente, ¿no? Sí, es una versión libre, sí, ¿no? Como los elementos puestos a jugar incluso de otra manera. Exactamente. En todo caso, hacia lo que apuntamos es a que son películas que, a pesar de que unas hacen, digamos, énfasis en cosas distintas, o cada una hace énfasis en cosas distintas, a mí no me parece que ninguna de las dos sea en lo absoluto películas pesimistas, ni con todo, y que, por ejemplo, Paul Thomas Anderson vuelve aquí de alguna forma, a mí me parece de manera muy divertida. Yo me reí más con una batalla tras otra que con Eddington. Uno se ríe por puro humor negro. Sí. Pero no. Bueno, pero con todo y que satiriza, ¿no? a la izquierda estadounidense,
me parece que me sigue pareciendo, tal y como en Eddington, me sigue pareciendo una sátira bastante inteligente. A mí me parece muy inteligente. Y Sí, al mismo tiempo, bueno, ya lo vamos a ver, conversar, así como satiriza, creo que toda esa construcción que hace de Sergio y la red que tiene es más que una sátira, un elogio y una apuesta por toda esa red que existe ahí de resistencia contra las deportaciones, etc. Eso no está en Eddington de esa manera, no hay esa figura. no, en lo Entonces absoluto, en ahí hay un absoluto. recurso distinto. Pero fíjate que yo quería plantearte y plantearlo, que una de las cosas que me parecía curiosa era en ese debate sobre qué tan de izquierda o qué tan revolucionaria puede ser la película. Uno tiende incluso, bueno, Roma que tiene contacto y amigos, etcétera, dentro de lo que uno conoce como la izquierda en Estados Unidos, uno tiende a no esperar mucho, en el sentido de que hay ese contraste incluso, bueno, la izquierda estadounidense, pareciera que es otra cosa a la europea, la latinoamericana, en términos de su discurso incluso cultural, en donde esto podría pasar por una cosa en que uno haría esa acotación y diría, bueno, en el contexto de Estados Unidos, este es un discurso revolucionario, que puede que en otros contextos no lo sea tanto, y ahí yo pensaba, bueno, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué visión tenemos de Estados Unidos que nos hace parecer que, bueno, otros discursos más radicales o más de la revolución total, la toma del poder, es decir, otras cosas que están presentes en otras regiones, allá decimos, bueno, es lo más revolucionario que uno puede esperar, incluso, bueno, también además del discurso en este nivel, ¿no? de una película en el top de Hollywood, con los actores de Hollywood, es que se disputa, bueno, esto es revolucionario en ese sentido. Entonces uno pensaría, bueno, ¿por qué no tenemos esa impresión también? Creo que tiene que ver con toda una tradición de discurso político que nos ha llegado a nosotros, de lo que es ser revolucionario en Estados Unidos asociado a las resistencias culturales, no sí, asociado a la presencia de un fortalecido partido comunista como lo hubo en Italia, como lo hubo en Francia, sino que en Estados Unidos hay otras redes, hay otras lógicas, incluso hasta hoy, de los Panteras Negras a las luchas por los derechos civiles, a las expresiones que puede haber organizativas, que así como existen en la película, deben existir seguramente hoy en día enfrentando al ICE, con lógicas también de estar pendiente de cuándo vienen, etc. Bueno, hay una imagen que tenemos sobre lo que puede ser un discurso revolucionario en Estados Unidos o no, en términos de lo que produce culturalmente con posterioridad a la Guerra Fría también. Yo buscando sobre eso me lo preguntaba y buscaba algunas reflexiones, se han escrito cosas sobre eso, de el impacto que tuvo el macartismo también, en anular cualquier discurso que pudiera ser, bueno, además, el Hollywood en particular fue un foco central del macartismo, así la persecución ahí fue muy sí, fuerte. claro. Entonces, lo que a partir de ahí, lo que puede ser más de izquierda tiene otra lógica dentro de Estados Unidos. Incluso su cine de los 70, si en Estados Unidos, que yo haga sin memoria, no hay una película como 900 de Bertolucci. En el nuevo cine estadounidense tiene otras cosas que se leían, que tú puedes leer en un código más revolucionario, como, no sé, tú puedes leer Taxi Driver como una crítica a lo que ocurre en el lado oscuro de Nueva York, etc. Hay esa otra cosa. Pero películas sobre militantes, o sea, sobre la izquierda organizada, etcétera, eso son cosas como muy extrañas, o sea, un ¿no? tipo como que nosotros vimos aquí la película de Malcolm X. Claro. Un director, que ahora como el director de la película. Claro, Spike Lee. Ajá, como es un tipo que para uno es casi Godard, ¿no? En términos de... Pero es porque uno interiorizó que en Estados Unidos Spike Lee es... Y Spike Lee tiene unas películas muy potentes, pero en ese tono, ninguna es una película equiparable a otras cosas de otros países. Claro. Hay una percepción que tenemos que va por ese lado y va por el lado también el otro discurso, tanto el discurso de qué podemos esperar de una película de esas características, al discurso de, bueno, yo aquí no veo el lado más ñángara de la lectura, que esta vaina no me planteó ninguna revolución por ningún lado. Yo lo que vi ahí fue que la gente, alguien me comentó, una persona de más edad, decía, bueno, la típica película estadounidense. Yo diría, no sé si es la típica película estadounidense. Esto no es Rescatando al Soldado Ryan. Claro. No lo vería tan así. Pero bueno, quizás donde uno ve cosas más la izquierda está, o más aspira a mí me parece otro que tipo de discurso. También es por la producción. Sí, la calidad de la producción. La hollywoodense gringa. a mí me parece que es una película En sus dimensiones, ¿sí? En el tamaño de... Claro.
A mí me parece que es una película que no romantiza en lo absoluto a lo que puede tener cualquier grupo, digamos, de militante de izquierda subversivo en Estados Unidos. Me parece que, coño, o sea, el papel de la perfidia Beverly Hills, me parece que es un personaje en el que ya, lo voy a decir así muy oscamente, resuelve ese asunto. Un personaje literalmente pérfido, que traiciona a sus compañeros para librarse de responsabilidades, que abandona a la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego está, me imagino yo que habrá una vertiente de la crítica que será desde una perspectiva feminista, que sería como interesante. Yo no la conseguí, pero sería como interesante esa lectura. Pero en todo caso, a mí me parece una película audaz políticamente. Es una película que comienza a rodarse además en 2024 y está, mira, toda la centralidad que tiene el tema migrante, ¿no? Yo leí como dos o tres cosas, como dos o tres artículos donde repetían lo mismo. O sea, este tipo cuando comenzó a rodar esto, o sea, como este tipo comenzando a rodar esta película en enero de 2024, retrata de la manera que retrata al Estados Unidos de una vez que Trump se monta en el poder. Es decir, aquí el tipo retrata, claro, obviamente lo que hoy es ICE no comenzó con Trump, como ya lo hemos comentado en conversas previas, ¿no? Hay una tradición que de hecho pasa por donde no se salva Obama, es decir, ningún gobierno demócrata, que deportaron a bastante gente, etcétera. Pero sí hay o sea, Trump sí supone, recuerdo algo que escribía Luis Duno a propósito, obviamente hay una relación lo escribía en alguna red, nuestro querido amigo Luis Duno decía, coño, obviamente hay una relación de continuidad en la política migratoria estadounidense, pero eso es una cosa, y otra cosa es negar que Trump supone una radicalización al extremo del discurso más bárbaro, anti-inmigrante, o sea, una cosa con la que la sociedad estadounidense no, digamos, le cuesta mucho lidiar, ¿no? Entonces, eso es una película que rodada en 2024, grabada en 2024, y que ya prefigura lo que va a comenzar a ocurrir en 2025, ¿no? Es decir, la brutalidad con la que actúa no se nombra. De hecho, en esta película ni siquiera sale, a diferencia de Eddington, que uno lo ve. Hay un momento donde uno lo escucha tirándose un discurso, pero aquí ni siquiera se nombra a Trump. Y está clara. En el momento que él está haciendo la película, Trump ni siquiera está en el gobierno, está todavía Biden. Bueno, no sé si Biden, no sé si sí, todavía está Biden. Pero bueno, tiene como ese mérito, me parece, de dar cuenta de la continuidad en la política migratoria entre una administración y otra, pero al mismo tiempo de prefigurar la brutalidad con la que se va a comenzar a actuar a partir de que Trump asuma el poder, ¿no? Sí. Y bueno, en ese contexto, eso se toma, está basado en el libro ¿cómo se llama? Vineland. Vineland. Pero ya lo comentaba Manuel, es una adaptación bastante libre. Sí. Bueno, pero literal, pero además, como tú lo decías, porque es que tiene un propósito completamente distinto de la obra original, ¿no? Entonces, vuelvo a por donde comencé. Yo no me esperaba una película de Paul Thomas Anderson donde tratara con la centralidad que trata el tema migrante, tratara digamos las aventuras y desventuras de un grupo de izquierdistas, ¿no? Luego está las diferentes lecturas que uno puede hacer, pero me gusta mucho que no los romantiza, pero tampoco los condena. O sea, uno de inmediato se pone... es muy complicado. Creo que toma partido al final. Uno toma partido con él, pero la película toma partido. El auditorio, está un hecho para un auditorio que va a empatizar es con los rebeldes, claramente, ¿no? Claro, lo que pasa es que Champagne, pero bueno, ya estamos entrando una vez más en el terreno ese en el que no nos importa mucho, porque no lo voy a repetir porque me regaña YouTube, pero
Sean Penn, o sea, es la mejor actuación claramente, ¿no? Sí. O a mi juicio creo que la actuación de Sean Penn no hay comparación. Por más que la de Leonardo DiCaprio sea buenísima y no me acuerdo ahorita la de la coño, Willa. la de Willa es impresionante, pero el personaje, y ya vamos a estar leyendo algunas cosas sobre eso, el personaje que se roba el corazón del pueblo, hermano, es Benicio del Toro. Sí. O sea, Benicio del Toro es casi el alma de la película. Benicio del Toro aparece cuando la película tiene como 2 horas, güey. Yo no me acuerdo, no, mentira. Como una hora. Tiene como una hora. Pues, además, yo me fijé del tiempo cuando aparece él. La película tiene 1 hora. O sea, hay 1 hora de la película que no aparece él. Mejor dicho, pasa 1 hora de película y Benicio del Toro no ha aparecido. Y luego ya no aparece más, ¿no? Hace poquito, sí. Exacto. O sea, tiene un papel central en esa segunda parte, pero ya cuando comienza como la tercera, el desenlace, ya no vemos más, bueno, que es desde el punto de vista, digamos, de producción, de películas hollywoodienses y tal, bueno, la persecución, hermano, que son una joya. No, sí. Los Son planos una de, joya. los planos de la persecución del final. No, además hay una relación allí entre, yo no sé, eso yo ni de casualidad me había pillado ese detalle la primera vez que la vi, pero a mí me parece clarísimo que hay una relación entre esto que Benicio del Toro repite como ¿cuál es la palabra? Mantra, ¿no? Desde las olas del océano. En esa persecución son otra vez las olas del océano, bueno. O sea, es una cosa muy impresionante, ¿no? Bueno, Pero bueno, yo te iba a decir que mira, esto es una conversa. Sí, Cuando quieran nos interrumpan. estamos acostumbrados a que no haya tanta gente. Es que sí, siempre grabamos en la... Quedó casi podcast en los últimos Sí. Pero te iba a comentar, Pero- y sirve como para dar pie, que hay una cosa del tema de lo que puede, las implicaciones políticas que tiene nombrar el conflicto. Es decir, hablar sobre lo que está pasando, en lo que coincide Eddington y en lo que coincide esta película. Es decir, en el seno de Estados Unidos hoy en día hay un conflicto que se ha denominado, estaba revisando alguna gente que lo ha denominado ya directamente como una guerra fría, una guerra civil fría, Ajá, ¿sí? Una guerra fría ajá. civil dentro de Estados Unidos. Y hay unos datos sobre eso. Decía, por ejemplo, 8 de cada 10 personas adultas en Estados Unidos consideran que los votantes del otro partido no comparten su realidad básica ni los hechos básicos de su país, es decir, viven en otro país. Y eso te da un núcleo de polarización. Luego, casi la mitad de la población estadounidense, el 47% de los estadounidenses considera que es probable que haya una guerra civil en los próximos Pero Tino, ¿de dónde saca esos datos? ¿No? ya te voy a decir. Y después hay un 20%, solo un 20% de los estadounidenses confía en sus instituciones, en el Congreso. 20. El 20%. Y luego ha crecido, hay un dato aquí, que en el último año el 15% de los grupos, ha crecido un 15% de los grupos armados dentro de Estados Unidos. Pero luego el otro, que estaba interesante, ese es un caldo de cultivo que tiene que ver con un conflicto que cuando lo nombras, ya nombrarlo te pone a debate, que lo nombra Eddington, lo nombra aquí. Ajá. Bueno, ahí en esta sociedad está pasando algo y Claro, va a ocurrir. claro. Pero después, buscando esos como datos por ahí, por aquí, por allá, aparecía, creo que salió también cuando la elección de Mandani en Nueva York. A contracorriente de lo que está ocurriendo en el resto de, por lo menos de América Latina, el 62% de los jóvenes en Estados Unidos no identifican negativamente el socialismo. Sí, Tienen sí. una visión positiva del Sí. socialismo. Hay una brecha ahí generacional que va a contravía de lo que está ocurriendo en otras partes. Bueno, un reflejo rápido de eso, disculpen, lo que yo te comenté, el PCL que creció en militancia en las últimas elecciones. Claro. O sea, Pero ¿cómo nunca hacemos? habían crecido en Pero militancia. ¿cómo hacemos para que tu comentario quede registrado, güey? Mira, bueno, en todo caso, si lo quieren buscar, esto es un artículo que se llama La Guerra Civil Fría, Estados Unidos, la Nación Dividida, del diario La Opinión. ¿Cómo? Perdón. La Guerra Civil Fría, una nación, Estados Unidos, la Nación Dividida, y que tiene datos de el Yogup Institute, donde habla sobre esto. El 47% de los estadounidenses Bien, consideran bien. probable una guerra civil, etc. Entonces ahí sí tiene una potencialidad política importante el gesto de hablar sobre un conflicto del que probablemente no quieran hablar otras sectores. Sí, sí, Sí sí. hay una potencia política en nombrarlo, que la tienen ambas, aunque el desenlace y el tono sea distinto entre Eddington y esta película, en términos de si termina más pesimista o termina más optimista, ambas cumplen un objetivo político claro cuando hablan
Aquí está, y todas las que vimos en este ciclo hablan sobre un conflicto que está ahí. Sí, sí, Y claro. que Bueno. ya es una posición política, vamos a hablar sobre esto que está pasando. Habla Civil War también, que no la vimos, y hay otro montón de películas. Que yo creo que el éxito de Sinners, ahora que la pensamos, porque además Sinners, esta película fue muy exitosa, es muy buena el año pasado, Sí. a lo mejor tiene que ver también con que, trasladándolo a otro momento, también habla sobre, en el fondo nombra el conflicto, en una metáfora sobre vampiros y con otra, pero si tú lo dices, bueno, ¿por qué es tan exitosa? ¿Verdad? Porque leen políticamente Sinners como una película que también, bueno, quizás tiene que ver con que bajo la metáfora del vampiro, que además es una metáfora tampoco muy alejada del uso recurrente de tipo que vampirizan a los otros y demás, bueno, está hablando del conflicto también, está mencionando el conflicto. Está Una película que consideramos incluir en el ciclo, solamente que, bueno, teníamos... Si gana todos los Oscars, a lo mejor hacemos un plus. Sí. No, este es un ciclo que originalmente, bueno, creo que lo comentamos como un mal chiste al comienzo, eran 8 películas, y después, pero íbamos hasta los días de Semana Santa aquí metidos y nadie parándole se lo rodimos, lo terminamos reduciéndolo a 5, pero hay un montón de películas que se nos quedaron por fuera, entre ellas Sinners, que es realmente, que también está compitiendo por un montón de categorías Está ahorita. compitiendo casi por todas las categorías. Imagínate. Bueno, la más nominada, ¿no? Sí. En la historia, Sinners, la más nominada en la historia de los Oscars. Bueno, viste, lo otro es el tema migrante, que te lo quería comentar, ¿no? Estas imágenes, bueno, la película comienza para quienes, esto no es realmente un spoiler, esto es una cosa como de tráiler más bien. Comienza con una operación de French 75, que es como se llama la agrupación esta guerrillera, subversiva, terrorista, etcétera, según quien esté hablando. Una operación en la que liberan a un conjunto de migrantes, ahí lo dice expresamente, ¿no? Y que por cierto tiene como hay como un eco ahí con Children of Men, ¿te acuerdas? Ajá. Que comenzando la película también está, bueno, es un futuro distópico, por cierto, creo que es 2028, no recuerdo bien. Una película de Alfonso Cuarón, buenísima. Children of Men también muestra como a gente encerrada, bueno, migrantes pues, encerrados en jaulas y tal. Claro, esa era como una metáfora, una cosa. Las jaulas donde encierran a migrantes no son en lo absoluto una metáfora. Esta película de Paul Thomas Anderson es como más cercana a la realidad. De hecho, vieron que hay como un salto, ¿no? Pasan estas cosas, después 16 años después, 15 años después, y están las jaulas más grandes. Sí. No es que las jaulas no están, o están ahí. No, la realidad. No es que están, es que están más grandes todavía, ¿no? Entonces, bueno, está por un lado mostrar esa realidad y tal, pero lo que más me gusta es, porque viste esa cosa que el migrante nunca habla, la capacidad de agencia de los migrantes, ¿no? Que es Benicio del Toro. Benicio del Toro es un gringo de origen... bueno, uno no sabe ni siquiera, uno no tiene muy claro, claramente, pero claramente es un tipo de raíces latinas. Me imagino que en la película es un tipo de raíces mexicanas, sabemos que Benicio del Toro es puertorriqueño. Y bueno, cuando viene la operación contra el pueblo, no me acuerdo cómo que se llama, que básicamente toman completamente el pueblo porque están buscando a esta gente, al papá e hija. Coño, la capacidad impresionante de organización que tienen los migrantes, ¿no? Hay una parte donde le dice, bueno, que está Leonardo DiCaprio todo azorado y tal. A mí, en lo personal, una de las cosas que más disfruté la primera vez que la vi fue la profunda... Es como el único momento bueno, además de la parte de la persecución del final, la profunda angustia que transmite Leonardo DiCaprio tratando de cargar el teléfono. Que trata como se sienta a tratar de cargarlo como 5 veces. Sí. En una de esas, Benicio del Toro regaña al chamo, pues chamo, despégate del teléfono ya, pana. Y entonces Leonardo DiCaprio, ya va, lo agarra para él, ¿no? Porque está verdaderamente desesperado. Eso, aunado
a las dos partes en las que él está tratando como de superar la prueba de la contraseña, de la que no se puede acordar porque está frito, porque tiene demasiado tiempo fumando marihuana y bueno, la marihuana le voló ya un montón de neuronas y el tipo le dice, pana, chamo, yo soy un papá, se llevaron a mi hija, coño, ya vamos a aligerar la cosa. Digamos, esa manera de presentar digamos, un cierto izquierdismo, a mí me parece genial. Viste que, me parece... que ese personaje dialoga totalmente con el dude de los Coen, con la película de los 90 de los hermanos Coen, que está este personaje del dude que está todo el día también con pijama y es como un personaje no había hecho la asociación. Sí, del Big Lebowski, de ese personaje que es como un cínico, un tipo que está también viviendo. Este hombre está todo el día, toda la película con una pijama, chamo, y hay un niño explícito. No había hecho la asociación. Sí. De hecho, una de las críticas, mira, qué lento. En una de las críticas leí, es más o menos con de Big Lebowski mal mezclado con el Che Guevara. Izquierdoso, exacto, como un Che Guevara que como, sí. Bueno, pero entonces, lo que te decía, ¿no, coño, chamo? Los migrantes, la manera como Benicio del Toro tiene que presentar, chamo, son latinos, pana. Entonces entran a la casa, el tipo está verdaderamente urgido. Coño, o sea, yo estoy pasando, se llevaron a Sandra, yo estoy desesperado por cargar el teléfono, y entonces Juan Carlos, que es el Benicio del Toro, me presenta a la hija, a la mamá, al papá, a la abuela, a todos los sobrinos, a todos. Chamo, entonces tú, hermano. Pero hermano, y hay una parte donde le dice, coño, lamentablemente no lo copié textualmente, que me parece también, o sea, una parte como muy, permítame la demostración de debilidad, es una parte muy hermosa de la película, le dice, hermano, nosotros tenemos cientos de años en esta vaina, o sea, ese eres tú, don, que tú debes ser un revolucionario de primera generación. ¿Viste la parte en la que la mamá de perfidia le dice, a mí me preocupas tú como esposo para mi hija, porque esa es una muchacha que ella forma parte de un linaje largo de revolucionarios, en cambio ¿quién eres tú? ¿No? Así como que tú eres un blanquito marihuanero. Me preocupa, y coño, el chamo, a mí me parece que Leonardo DiCaprio como militante termina más o menos ahí sacando la cara, porque bueno, vale, el tipo al final, tipo al final termina rescatando a su muchacha. Era una figura, el tipo ponía las bombas. Bueno, sí. Que está en decadencia total, pero en su primera etapa había sido una cosa importante. Es como una leyenda, ¿no? Le dice lo otro. Claro, por eso. Bueno, pero lo que sí era poner bombas. Domingo Alberto, tampoco es que era. Pero bueno, pero vuelvo al coño. Los migrantes con capacidad de agencia, chamo, eso me parece muy importante, porque es que todo el tiempo las víctimas. Pero además una red que aparece tan sólida con gestos tan sencillos como la tipa que lo va a recibir en la vaina de la policía y es aliada y con 3 cosas le dicen, mira, te vas por aquí. Tienen infiltrada toda esa vaina. Y después la enfermera le quita la broma y le dice, mira, gafo, métete por la puerta y vete, o sea, tan apoderado. Claro, bueno, es su pueblo. Es una red, supongo yo, a la que ella termina incorporada. Termina incorporada a esa red. Y a propósito de la red, viste que entonces él se monta en el carro de Benicio del Toro y Benicio del Toro no. Aquí la que hay que aplicar es una Harriet Tubman. Esta es una situación de Harriet Tubman latina. Entonces, Harriet Tubman latina. Yo no tenía, hermano, me da mucha pena, pero yo no tenía ni idea de quién era Harriet Tubman. Esta es una mujer que nació en el 1822, iba a decir en el 22, 1822, murió en 1913, fue una activista a favor de la libertad de las personas negras esclavizadas en Estados Unidos, ¿no? Esta es como la manera, tú sabes, estándar como la presentan, pero realmente lo que hizo esta mujer se escapó, era esclava, se escapó y realizó 13 misiones de rescate, en las que liberó más de 300 presos, en el siglo XIX, o sea, no en el XX. En el siglo XIX, ¿verdad? Con la esclavitud todavía legal, ¿no? Realizó 13 misiones de rescate en las que liberó cerca de 300 esclavos, utilizando la red antiesclavista conocida como ferrocarril subterráneo. Entonces, hay una alegoría también a, bueno, como ese pasado
Que es un poco lo que no es exacta, no entronca exactamente con esa, o directamente, mejor dicho, con esa tradición de redes de resistencia, pero que es un poco lo que representa en la película Benicio del Toro y el montón de gente, los chamos en las patinetas, que coño, ojalá, o sea, esa parte donde Leonardo DiCaprio se cae. O sea, el Leonardo DiCaprio que está en el techo, Domingo Alberto, Leonardo DiCaprio que está en el techo y trata como de ir al ritmo de los chamos, es la vieja izquierda. O sea, es la izquierda que ya no puede, ya no puede, termina cayéndose por el zanjón y lo terminan llevando preso como un gafo. Y entonces, ¿qué le dice Benicio del Toro? Además, alegre, chamo. O sea, Benicio del Toro verdaderamente alegre, le dice, coño, pana, uno no rescata a alguien del French 75 dos veces el mismo día, ¿no? Bueno, y después los persigue la policía por culpa del gafo Leonardo DiCaprio por andar tomando cerveza en el carro, pagando, ¿no? Y lo vuelve a salvar, lo lanza del carro, tiene que lanzarlo porque Leonardo DiCaprio ni siquiera se quería lanzar. Entonces eso, me parece que no... esa no romantización de la militancia izquierda, de los subversivos y tal, a mí me parece genial. Luego, bueno, está, cónchale, ese dato de Harriet Tubman que me parece como bastante importante. ¿Qué otra cosa? Bueno, la reivindicación en sí misma de la red, de la existencia de esa red, es una propuesta, ¿no? O sea, te deja sobre la mesa una propuesta de lucha. Y termina por ahí. Te deja una propuesta de lucha. Después hay un debate sobre, bueno, cómo te plantea la película dos redes clandestinas de algún modo, ¿no? La red clandestina del Christmas, vaina loca en la que está metido. No hemos hablado de los blancos. Versus la red clandestina, entonces, claro, opera en lo oculto. Lo que está, entonces, en el fondo hay una idea de, bueno, pues el subterráneo de la sociedad estadounidense están organizándose fuerzas, etc. En resistencia y en organización. Pero claro, lo otro que me parecía a mí importante acá era el debate o el tema de la violencia. Ajá. Que no se lo toma a la ligera tampoco la película. Es decir, ahí primero la arranca con una lucha muy violenta al comienzo. Bueno, también ¿no? Todos roban bancos, claro, etc. Y luego, pero luego en esta segunda etapa tampoco existe una red de solidaridad y de resistencia, pero también hay entrenamiento armado, están esas monjas que cultivan marihuana, pero también entrenan tiro. Sí, o sea, hay un debate que en Estados Unidos tiene otro cariz probablemente al que tienen otras sociedades, por la presencia de las armas, claro, la cosa que es el debate sobre la resistencia armada directamente, claro, que se perdió de vista en el resto del mundo y a las izquierdas no se les ocurre plantearse muy en público, sí, casi ninguna parte, presencia de armas en la lucha política, pero en Estados Unidos sí. O sea, ya marchan, ¿no? Las Panteras Negras se reactivaron, marchan con armas en la calle, marchan con armas los fascistas. O sea, hay una cosa asociada a no pasar por alto el debate sobre la violencia armada como resistencia y que está ahí presente en la película sin ningún tipo de pudor. Sí. O sea, no se le tiene miedo a esa discusión. La chama ejerce una violencia en defensa propia y una violencia legítima que la ejerce ahí, entrena, aprende a disparar, sabe cosas, sabe lo que le enseñó el sensei, sabe lo que aprendió, tú la ves cómo se saca, eso no lo sabe todo el mundo, está bueno verlo para aprenderlo a hacer, hay que tener mucha flexibilidad, cómo quitarte unas esposas por la espalda, que es pasártelas por de atrás hacia adelante. Que probablemente nosotros no podamos, pero se ve ahí cómo hacerlo. Eso te lo tienen que enseñar, eso no lo sabes por pura intuición. Ella sabe cosas que se las han ido enseñando con el tiempo, que las aprende en diversos momentos. Bueno, entonces ahí tiene ese punto de que la película no le huya a una discusión sobre ella es la heroína, o sea, ella es la posibilidad de redención de su madre, de perfidia, ¿no? Sí. O sea, la manera como ella resuelve el tema cuando la están persiguiendo, hermano, no, chico, aquí hay revolución para rato, ¿no? O sea, como que te transmite esa sensación de... Bueno, te construye la figura de la heroína, lo que quiero decir, sí, con un poco más de seriedad. Tiene que ser el efecto en el seno de esa sociedad, es decir, una cosa es como la vemos nosotros y otra cosa es como la puede ver ese 62% de los chamos que tienen simpatías políticas por las ideas de izquierda, etcétera, y salen de la sala de cine con este mensaje, ¿no? Yo no sé, si tú tienes 15 años, te compras unos walkie-talkie y te pones con tus amigos a ver. No sé. Sí. ¿Quién sabe? Sí. Bueno, y lo otro, coño, para escuchar a Domingo Alberto y a Juan Carlos.
y a Sandra y a Roma. Lo otro es que, pero cónchale, esto ya es una curiosidad, pero no, mentira, no es curioso. O sea, sí es curioso, pero no es una simple anécdota. El hecho de que en el guión original, chamo, la cosa de tener estos actores, porque es que originalmente en el guión, en el momento en que Leonardo DiCaprio, el actor, o sea, el personaje, pues, se cruza con el personaje de Benicio del Toro, en ese momento ellos, en el guión original, asesinan a dos personas ahí en el dojo, ¿no? Y entonces tienen que... bueno, entonces a partir de... Es otra película, pues, otra película que yo no puedo narrar porque esa película no existe. Es un guión que no vamos a conocer. Entonces ellos, el problema ahí en lo inmediato, imagínate, mientras está ocurriendo todo eso, ocultar los cadáveres, tal, deshacerse de los cadáveres, o sea, limpiar la escena, huir y tal, ¿no? Comienza el que propone, que no, o sea, el que está leyendo la cosa y anota y chamo, este es un tipo que es Benicio del Toro. Benicio del Toro dice, este es un tipo, el personaje de Leonardo DiCaprio, que me da la confianza de cuidar a su hija y de enseñarle todo lo que le enseño, las artes marciales y tal. Bueno, está esta cosa que le deposita dinero, etc. Es decir, él pone a su hija bajo su cuidado. Entonces, ¿qué sentido tiene que cuando ellos finalmente se encuentran, matan a unos tipos? O sea, él dice, en lugar de detonar la violencia, Del Toro, estoy leyendo un extracto del reportaje donde lo cuentan, Del Toro propuso que Sensei trasladara en silencio a las familias a través del peligro. Su personaje se convertiría en un protector, no en un instigador. El dojo, por su parte, pasaría a ser un refugio. Estar en El Paso, en el epicentro de la inmigración, nos dio, casi en la frontera, en la frontera, nos dio muchísimo material y talento local con el que trabajar, dice Paul Thomas Anderson. Se convirtió en la pieza central de la película y sin duda en la mejor experiencia que he tenido yendo a trabajar. O sea, Paul Thomas Anderson mismo dice que, coño, que esto le dio cambió la película radicalmente. La reescritura recalibró el eje de la gravedad moral de la película. Sensei dejó de funcionar como un catalizador de la trama y comenzó a asumir una relevancia temática mucho mayor. Se convirtió de manera silenciosa y discreta en la brújula moral del film. O sea, al final, como resumiendo la idea, dice, Sensei es el buen samaritano, y en una película que resulta casi opresivamente oscura, a mí no me parece así, pero su instinto se convierte en la luz guía, la señal de que la película no ha perdido la fe en las personas, porque Sensei no ha perdido la fe en ellas, ¿no? Esto me pareció... Bueno, pero eso te dice además de cómo se coló la realidad sobre la película. Y qué es lo que termina ocurriendo, claro, seguramente con ese contraste entre lo que pasa en el libro de Pynchon en los 90 y lo que termina pasando en la película. Tiene otro tono porque tiene otro diálogo con la realidad. La propia realidad la cambió su lógica, su sentido, su horizonte. Totalmente. O sea, hizo que fuera otra historia. Ajá, sí, de cara a esa... El tema del supremacismo blanco, ¿no? Y el racismo. Porque además es lo que articula todo el drama, ¿no? Este tipo limpiando, ¿no? Esa idea de limpiar lo sucio, ¿no? Y la causa racial como... una película más sobre el racismo, no, es una vigencia del racismo en la sociedad americana. ¿Cómo se expresa? ¿No? Bueno, que se expresa de forma muy supremacista, oculta, pero sigue siendo una visión supremacista de la antigua visión supremacista. O sea, eso no está superado en la sociedad norteamericana. Eso está ahí, se manifiesta, uno lo ve. Y bueno, nosotros también somos sucios en esa relación con los supremacistas blancos, ¿no? Sí. Digo nosotros los venezolanos, así nos verán, pues, ¿no? Sí. Como una gente sucia que hay que limpiar, ¿no? Déjalo tan limpio que podamos comer. En el piso. Sí, mestizo, la palabra mestizo. Comer en el piso. Me parece importante porque además es lo que articula todo el conflicto, pues, ¿no? Claro. Y la otra cosa
es que en la carta final, la madre le dice, bueno, nosotros intentamos hacer la revolución, no pudimos, tal vez ustedes sí la puedan hacer, ¿no? Creo que ese es el mensaje que queda. El mensaje de las generaciones, pero es un llamado, no es que yo no creo, más allá de las manifestaciones que se han dado, y es verdad que en manifestaciones políticas, digamos, todo lo que se organizó en torno a la candidatura de Mamdani, que yo creo que ahí se expresa juventud, pero también se expresa un nivel de organización que hay en la sociedad americana, que la película más o menos lo va reflejando, porque se va expresando, o sea, es bueno, organización de las enfermeras, organización de los policías, todas esas redes, esas organizaciones del pueblo norteamericano fueron las que hicieron posible la candidatura de Mamdani, que Mamdani llegara a la alcaldía, y en la película se manifiestan porque trabajan de forma coordinada, ¿no? Las distintas expresiones de organización de la sociedad, que eso es una lectura de la política norteamericana que nosotros desde aquí de América Latina no tenemos. No la vemos, no. Pero la candidatura de Mamdani, la campaña de Mamdani logró visibilizar, y él expresamente intentó que eso se visibilizara. En la toma de posesión invitó como a 30 organizaciones, ¿no? O sea, la sociedad norteamericana está muy organizada y muy politizada, ¿no? Pero creo que igual la película, al final, el cierre es un llamado a las nuevas generaciones a que participen en la política. Porque, bueno, hay un drama que es un drama general de las sociedades contemporáneas, que la juventud no se plantea como meta hacer la revolución. O sea, son juventudes que eso no lo ven en su horizonte, y la película lo deja ahí asomado. Bueno, quizás nosotros no somos los que pudimos cambiar el mundo, tal vez ustedes sí puedan hacerlo. Pero tienen que, o sea, en todo caso, lo que deja planteado es que es la juventud la que tiene que plantearse el cambio revolucionario y el cambio de la sociedad. Porque, o sea, ya los viejos ya no lo van a hacer, ¿no? Sí, tú dices. No lo veo como muy positivo, lo que estoy tratando de ver cómo cierra, pues, ¿no? Pero bueno, esas cosas así como me parece importante rescatar. Mira, yo veo que una película con un gran director, con muy buenos actores, tenía que terminar postulada para el Oscar. O sea, no es una película que accidentalmente terminó ahí. Y por eso tenía que tener algunos detalles que quizás no es lo que quería el director, pero le salió bien. El principio de la película es muy lento, muy irregular. No es como el final. El final además tiene cuestiones tipo Hollywood. Sí. Claro, esa persecución en esa carretera de curvas y subidas y bajadas, tipo Bullitt, mejor que Bullitt, incluso es más larga, pues es otra cosa. Ahora, yo no la veo como una película, digamos, que es para hacerle propaganda a ninguna revolución. El que vea eso no quiere verse reflejado ahí, dice, no, mira esta cosa, cómo viven. Si comparas la forma como viven los personajes con los otros normales, pues es difícil la comparación. La película tiene grandes actores y lo que está reflejando, bueno, hay una lucha como en todo el mundo, eso no es Estados Unidos solamente, aquí la hay, cuidado, aquí cualquier momento un cuartel se levanta contra Delcy y lo van a aplastar, pero se puede levantar, aduciendo cualquier cosa, que hemos perdido soberanía, lo que les dé la gana. No estoy defendiendo ni atacando a nadie, pero ese temor lo hay. Y lo hay en todo el mundo, porque esto está cambiando de la moral del siglo XIX y que venía desde el Renacimiento, que terminó cuajando después de la Segunda Guerra Mundial, en algo nuevo que no ha cuajado. ¿Cuál es la revolución de los jóvenes? Mira, los jóvenes más revolucionados son los que se creen perro y gato y maullan. ¿Qué revolución van a hacer? Si algo está controlado en el mundo, son las emociones. Pero si algo está en tela de juicio es la democracia.
Porque el grupo bueno, el centro de la película no es para nada democrático. Pero por detrás. por supuesto. Claro. Y el grupo de los que al final mandan a matar y no matan al coronel y lo terminan que asesinar después, o quién sabe qué le metieron, si cianuro en la comida, eso tampoco son... No, sale un aire, sale por el ducto de aire. Sale como un gas y lo duermen ahí. Ah, bueno, lo durmieron y lo mataron. Eso no es democracia, tampoco. Y se ve que Estados Unidos se está fraccionando en muchos grupos pequeños, muy extraños, desde los que creen que la Tierra es plana, y te lo discuten, y entonces, con estúpidos no se puede discutir, porque tú no lo vas a convencer jamás. Claro. O los que te dicen que los gringos nunca llegaron a la Luna, y te discuten también que no llegaron, y entonces es lo mismo. Pero así hay los que adoran a la calabaza, estos que se creían del grupo de Navidad. Y como los grupos revolucionarios debe haber otros también, más tendientes a... Absolutamente, porque no tienen idea de cómo van a organizar un país si llegan a tomar poder. Eso hace la fiesta en el bosque. Ninguno tenía idea de qué es lo que iba a hacer. Probablemente del todo, el personaje ese. A lo mejor habría terminado una junta de gobierno, una cosa de esa. Luego está el tema de la violencia y la sociedad organizada. Bueno, la sociedad organizada viene de que Estados Unidos es una sociedad anglosajona, que te tomaron el territorio que desde que llegaron allá ellos tenían en mente eso y convertir ese terreno en el más poderoso del mundo y lo lograron. Evidentemente lo han logrado. Mientras que la parte, digamos, española no tenía, ya tenía un imperio que donde no se ponía el sol, pero les cayó la inflación, les cayó miles de cosas y se fue fraccionando. Aquí no había sociedad civil. Aquí había el Estado español que más o menos alimentaba a la sociedad civil. En Estados Unidos no, nunca. Nunca, porque ellos, para conquistar lo que llamaban el oeste, que era las 3/4 partes de ese vasto territorio que es más grande que Europa, tuvieron que organizarse. Desde cómo hacían la logística para poder llegar de un lado a otro, cómo fueron asesinando o matando a los búfalos para acabar con la población indígena. Tenían un plan. No lo llevaron a cabo. En cambio, fíjate acá, aquí es una cosa muy extraña. Aquí yo estuve ayer viendo las 3 marchas y me moví. Me llamó la atención que las tres, porque eran 3, no 2, terminaron juntas y que en la marcha, digamos, pro gobierno, había pancartas evidentemente en contra del gobierno que los estaba hambreando. Ahora, yo no voy a tomar partido en eso, pero sí digo algo, que este es un gobierno que está maniatado totalmente y que si a alguien se le ocurre derrocarlo porque cree que tiene algo más democrático, más popular, se va a llevar la sorpresa de que le traen de presidente al que les dé la gana. Hoy sí se van a meter los gringos de verdad y van a traer una constitución tipo Pinochet. El único, digamos, ligamen que queda en Venezuela de la constitución de Chávez es Delcy. A unos les gusta, a unos no les gusta, unos dicen que es traidor, otros que no es traidor. Eso en realidad hoy día no se sabe y los que saben no lo dicen. Pero si esa señora fracasa, que está en la cuerda roja atravesando un abismo donde jalan por un lado los gringos y por otro lado el hambre de la gente, que está empezando a pasar, la solución no va a venir a una cosa popular. Y puede venir, incluso a mí me llamó la atención, en la toma de posesión del presidente de Chile, el gentío que salió a darle vivas y eran venezolanos.
a esta señora María Corina Machado, que después de un discurso del presidente Katz, en el cual dijo que iba a votar a todos los venezolanos, así lo dijo, bueno, en su estilo, y que vendieran los carros y las casas cuando todavía había tiempo, porque los iba a votar porque en ese país había una ley y él lo iba a aplicar. Y María Corina estaba ahí y los venezolanos también. Todos los que estaban detrás los iban a votar o los van a votar. Ahí va a haber un problema grave. Bueno, un poco lo que ha pasado, Domingo, con estos venezolanos o con algunos, digamos. Yo la verdad es que no, yo me imagino que en Estados Unidos deben ser, la verdad es que no lo sé. Yo nunca me he sentado a analizar esto, pero yo sospecho que debe ser una minoría de venezolanos. Digo, no, en estos años, ¿dices tú? ajá, en estos años que creció tanto la migración allá, me imagino que los venezolanos trompistas Ellos tienen- deben ser, Bueno, deben tener un mínimo de organización, pero deben ser, me imagino yo que minoritarios, ¿no? Pero bueno, hay más de un caso público, ¿no? De gente que apoyó a Trump y bueno, le hizo campaña y se considera trumpista y en algunos casos inclusive han sufrido la persecución por el ICE, ¿no? Este servicio de inmigración y control de aduanas, conocido el tristemente célebre ICE por sus siglas en inglés, o les han perseguido familiares, es decir, han sido víctimas de... Sí. Cast es un fenómeno, hay que meterse, ¿no? También a estudiar o a pensar qué es lo que está pasando en una sociedad como la chilena, que un presidente tan verdaderamente impresentable como... Chamo, ¿qué tú te pones a ver? Es un neonazi convicto y confeso. Sí, no, hay que descubrirle los neonazis. Es que Fue nazi, Fue nazi. o sea, y después se cambió al pinochetismo, no se sabe qué es peor. Porque Adolfo Hitler tuvo todo el poder. sí. Pinochet tenía, pero no tuvo todo así como lo tuvo Hitler. No, claro, un súper, eso sí. Sí, claro, exacto, imagínate, ahí salvando las distancias pues, entre una... No, pero me refiero en todo caso a qué te puede conducir a apoyar a una figura de esa naturaleza con todo y el riesgo que puede eventualmente suponer para ti, en tanto que en el caso de los venezolanos en Estados Unidos, en el caso de los venezolanos en Chile, el peligro, el riesgo que puede significar para la población migrante, ¿no? Bueno, A propósito... una subjetividad ahí que necesitamos tener incluso más datos sobre cuántos números son, ¿no? Pero ese crecimiento del joven, de ese perfil del joven ultraconservador que se hace vocero de esos movimientos, que es el perfil del joven seguidor de Milei, que está creciendo en toda América Latina, es un factor importante de proyección de esas gente. Es un votante, es un vocero, aparece. Yo los vi ayer, o sea, tú ves debates, por ejemplo, el debate sobre la cuestión salarial venezolana tenía en redes un protagonismo casi exacerbado de jóvenes entre 20 y 25 años que no tienen trabajo formal, que son libertarios, etcétera, y que su discurso era, bueno, saben en los derechos laborales y del salario mínimo, eso es una cosa de los viejos de los años 70, no tiene nada que ver con nosotros, no hay que, eso es una discusión, esa que en la calle lo que había era un poco de viejos zánganos que quieren cobrar para jubilarse mañana, así literalmente era la discusión en Twitter de los chamos que tienen un activismo de redes sociales muy fuerte y que se vinculan a esa política. Por ahí en Netflix lo empecé a ver, pero que está buena la cuña, hay un documental nuevo de un tipo, creo que se llama Inside the Manosphere, dentro de la manósfera, que es un tipo que hace un documental sobre estas redes, que son estos sujetos, bueno, que impulsan una nueva masculinidad y todo ese activismo digital sobre lo masculino, que son criptobros de derecha y están impulsando una nueva forma de ser hombre, porque lo que ha pasado hasta ahora es que lo woke y lo progre acabó con cómo era ser hombre. Pero uno se ríe, pero los tipos, bueno, terminan poniendo presidentes en varios países. Ya. Bueno, eso es lo que rescato. Y ha crecido mucho, ese es el sujeto. Y ese sujeto está atentando contra sí mismo. Al final, o sea, ¿qué sentido puede tener hoy en día?
O sea, para que la revolución tenga futuro, ¿no? A propósito de lo que comentaba Juan Carlos, hay que prestarle atención a esto que dice Domingo Alberto, ¿no? O sea, cómo se expresa esto en nuestros países, cómo se expresa en Chile, cómo... me conteste. ¿Sabes lo que a mí me harta de la politiquería de la nuestra? No me meto con los demás que también la hay. Es que a la señora María Corina Machado no haya nadie de esos periodistas, no todos son mercenarios, de hacerle como pregunta, decirle, si usted llega a presidenta, ¿usted mandaría tropas venezolanas a Irán? Sin decirle para qué lado va a tomar. Porque o se pelea con Hay Trump, mucho miedo. no, es que o se pelea con Trump o se pelea con sus electores. No. Ahí se le quedan los poquitos que puede tener, se los pierde. Pero María Corina... Pero aquí no hay periodismo, chico, que la agarre y le pregunte. A eso me refiero. Es una mediocridad. Pero María Corina, bueno, lo que tú decías ahorita de María Corina allá en Chile, o sea, María Corina es una tipa que ha aplaudido la persecución de los migrantes venezolanos en Estados Unidos, una cosa, pero aplaudió literalmente. Entonces, en Miami no la quieren, en la reunión de Trump, ¿sí? de paso, por eso ni la invitaron. Bueno. Porque Trump es pendejo, Trump sabe que si la mete ahí, pierde voto. O con los cubanos o con los venezolanos que están más o menos asentados. Bueno, ese era el propósito de este ciclo. Nosotros, me parece que podemos cerrar, no cerrar ahorita, sí. Pero sí como retomar esa idea original, o sea, que está como en el origen de este ejercicio. ¿Sabes? Esa cosa de, bueno, ahora que llegaron los gringos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, nosotros tenemos, no el derecho, es una tontería plantearlo de esa manera. Es muy necesario entender qué está pasando allá. Es muy necesario, o sea, es importantísimo comprender qué es lo que está ocurriendo en la sociedad estadounidense, pero este es un ejercicio que directa o indirectamente nos arroja un montón de luces para entender cómo es posible que sucedan cosas en nuestro país, ¿no? Ahorita pensando en eso que Domingo Alberto decía de los gringos mandando. ¿Ustedes quieren ver a los gringos realmente mandando aquí? Que era una cosa que tenía anotada. O sea, el Estados Unidos no es solamente el ICE, ¿no? Obviamente. Discúlpenme que lo planteé en términos tan ingenuos, o aparentemente ingenuos. Obviamente no es solamente el ICE, obviamente muchos. Estados Unidos es un gobierno que está bombardeando Irán, ¿no? Que amenaza con meterse en Cuba, es decir, qué sé yo, qué hace con Groenlandia y locuras peores que esas, ¿no? Que acaba de bombardear, porque fue Estados Unidos, un país que acaba de bombardear una escuela y acaba de asesinar a más de 150 niñas en Irán. Bueno, pero sí, lo que pasa es que eso ya lo hemos comentado aquí, don Alberto, ¿no? Y obviamente nos bombardeó a nosotros. Pero es lo que más nos atañe. No, claro, no, pero... La idea de Gaza, que no es muy lejana. Bueno, por no hablar... Por no hablar de... matan a esa gente y quieren poner un río solo. Exactamente, por no hablar del genocidio en Gaza y de la manera exactamente. No, pero a lo que iba, o sea que no es solamente ICE, volviendo a una batalla tras otra, sino que este es un gobierno que ha militarizado, o sea que ha mandado Guardia Nacional y ha mandado marines a varias ciudades estadounidenses. O sea, Washington, a Oregon, a Chicago, a Portland, a Memphis, a Los Ángeles. Yo me acuerdo de las escenas... No, lo metió en California, pero el gobernador se lo sacó. Pero además hubo batallas campales en Los Ángeles, que creo que fue el primer lugar donde los mandó. Pero bueno, Domingo, yo me quedo con... Me quedo no. O sea, a mí me parece que es importante resaltar lo que planteaba Juan Carlos. Es decir, cómo creamos las condiciones. Yo creo que al final, o sea, mi lectura es que al final, y repito, por eso a mí me sorprendió ir para el cine y ver una película así.
o sea, claramente, a mí me parece que es demasiado claro que Paul Thomas Anderson no está diciendo los que van a hacer la revolución son estos muchachos de ahorita, ¿no? Yo creo que ahí digamos, el metamensaje clarísimo es lo importante es que prevalezca la red y lo importante es que esto continúe generación tras generación. Ustedes no pudieron, los otros, ustedes no, los otros, pero que no se interrumpa esa tradición de lucha revolucionaria. Cada quien de acuerdo a sus condiciones, cometiendo los errores que van a cometer, que cometemos absolutamente todos, y con nuestros aciertos, etcétera. Pero me parece que es como... Creo que es como lo que deja en el aire Paul Thomas Anderson con la manera como cierra la película, ¿no? No es un llamado a las armas, obviamente no, pero nadie está esperando. Me parece tonto. Yo dije a propósito que no lo descarta tampoco. No. O sea, no lo llama, pero no lo descarta, eso está ahí. Y Pero el amor, Sí. el amor filial en este caso, bueno, Sí. muy por encima Así de es. todo cualquier otro valor. pero Domingo Alberto, pero no es así en la realidad. Estos tipos que ponen bombas, que mataron a un tipo de un Al policía del banco. humano, todos son unos salvajes. Sí. Mira como él quiere a su hija. Y Claro. uno sabe que no es su hija. Exactamente. Y eso te iba a decir, que el amor filial como... Pero no solo el amor filial. A mí al final... Sino el cuidado. Sí, y ahí me El parece cuidado. que la potencia política que tiene la película es que pone en el cine un debate que nosotros ya, no es que estamos cansados, porque no nos cansamos de eso, pero que lo conocemos mucho en el debate político, que es ese debate sobre las redes de cuidado, con la importancia que lo Sí, revolucionario chamo. que son las redes de cuidado. que- Este tipo cuida, o sea, lo que hace, y bueno, tú lo leíste ahí cómo cambió el personaje. El sensei cuida. Cuida. Es una figura de cuidado, cuida a su comunidad, cuida a su gente, Hay que establece cuidar. una red de cuidado, y ese debate se dio políticamente, que era el debate que se ha dado muchas veces, que es el debate sobre la forma Es de más, chicos, revolución. no hay política Y- revolucionaria sin cuidar sin a nuestra cuidar, gente. claro. Y ahí uno piensa, bueno, cómo establecemos Eso, redes eso. de cuidado. Claro. Aquí en todas partes, aquí hacen falta redes de cuidado. Cuando veíamos toda esta discusión sobre lo laboral, por ejemplo, bueno, ahí hace falta establecer redes de cuidado, que no es nada más una pelea por el salario, es que los chamos que despiden, es que las mujeres que sufren acoso en los trabajos, existe una red de cuidado que permita blindar eso. Y existe, si uno piensa No, que y donde hay redes de cuidado en los barrios, en Venezuela existen redes Y de es la cuidado, manera- incluso, y- que es el hecho de poder dejarle tu chamo a la vecina, y eso es una red de un tejido social que está ahí. Y es la manera más eficaz, de enfrentar al trumpismo en Estados Unidos, de enfrentar a su correlato en Chile, de enfrentar su correlato en Venezuela, de enfrentar su correlato en Brasil, en Argentina, en todas partes, ¿no? O sea que por una parte viene como tomando forma este fenómeno peligrosísimo y rayando lo antipolítico de esta cosa que raya también en el facherío, en el fascismo. Y bueno, pero por otra parte, o sea, cómo anteponerle a eso o cómo oponerle a eso, coño, la política revolucionaria atravesada por una comprensión de la centralidad de la cuestión del cuidado. O sea, del cuidar a nuestra gente, de anteponer los intereses de nuestra gente, de nuestra clase, como lo decimos aquí cada vez que tenemos oportunidad, de las mayorías populares. Es decir, cómo adaptar eso que es un imperativo ético y político a la actualidad. De eso se trata, en buena medida, hacer esa política red hoy de día. cuidado, que es una forma de resistencia, que es una batalla, esa red de cuidado va a tener que dar una batalla tras otra. Exactamente. Y al final, y eso va a haber que decirlo, Milei va a pasar, Kast va a pasar, Trump va a pasar, y esa resistencia va a generar que es necesaria para que pasen y se pueda reconstruir un tejido social y que se construya con eso. Lo vimos cuando veíamos los documentales del Chile de Pinochet. Sobrevivió una red impresionante de resistencia comunitaria que Verdad, existió verdad. mientras existía el Pinochet. Oye, eso es un buen ejemplo. En los barrios, en las comunidades, la gente se organizaba y estaban las dos patas. Ahí estaba el MIR, que estaba en Sí. armas, y al mismo tiempo construía esa red. Entonces, Exactamente. si el llamado que uno puede recoger, El frente- radicalizando incluso el discurso de Paul Thomas Anderson, es bueno, que hay que construir esas redes de cuidado que resistan porque va a pasar. Y cuando pase, y para que pase y pase mejor y aguantemos mejor, esas redes de cuidado funcionan para resistir
esos embates y estar mejor parados cuando pasen. Mira, la música, esto sí es una cosa, esto sí lo reconozco, es una cosa más anecdótica. Hemos podido cerrar con esas palabras de Manuel, pero es que me acordé. La música es está hecha por Johnny Greenwood, que es uno de los músicos, el pianista de Radiohead. Paul Thomas Anderson y Johnny Greenwood creo que denunciaron penalmente a la gente que hizo el documental sobre Melania, la esposa de Donald Trump. Porque... también música de ellos por Israel. Ah, coño, don Gilberto está enterado, hermano. Bueno, no, pero estableciendo esta relación directísima con Trump. Chamo, la gente que hace el documental sobre Melania Trump le roba la música a este chamo Johnny Greenwood, a este tipo, pero no, Johnny Greenwood y Paul Thomas Anderson, pero no de esta película, sino de la del Hilo Invisible. Ajá. Entonces, claro, el documental es de ahorita, es contemporáneo a la película, no sé si salió un poco antes, un poco después, y ahorita, ¿verdad? Y por cierto fue medio fracaso de taquilla y tal, pero en todo caso, bueno, hay un problema ahí, hay un tema ahí legal, ¿no? Okay. Lamentablemente, seguramente, o sea, claro que las hay, pero no, hice todo lo posible no, pero bueno, quise conseguir algo similar a lo de la sesión pasada, Ari Aster hablando expresamente sobre política. Ahora, tienen que ver ese video, amigo Alberto, el de la reflexión de... Nosotros comentábamos aquí, Ari Aster, el director de Eddington, hablando de sus motivaciones políticas. Buenísimo. Bueno, de Paul Thomas Anderson no conseguí, de hecho, en el canal de YouTube de Sede, yo te lo mando, te lo debo haber mandado, de hecho. No, de hecho me parece que es un tipo que es como bastante reacio a algo así como que, hermano, ya yo hice la película, ¿no? Claro, ahí está la película. O sea, entonces, pero bueno, pero me corrijo, seguramente la debe haber, pero no lo ubiqué, ¿no? Bueno, quería hacer ese comentario y seguramente Sandra también tiene algo que decir sobre la película. Tómala y podemos cerrar con Sandra, digo yo. Bueno, lo otro es que esta es una película que cita, está esta parte de la contraseña, ¿no? Green Acres, Beverly Hills Hillbillies, Hooterville Junction, disculpen mi inglés por favor, ya no serán tan relevantes y a las mujeres no les importará si Dick finalmente se acostó con Jane en Search for Tomorrow porque los negros estarán en la calle buscando un día mejor. La revolución no será televisada. Este es un fragmento. El Green Acres, Beverly Hills, Hooterville Junction es parte de el santo y hay que responder, ¿no? Y la respuesta es ya no serán tan relevantes. Que es lo que ella pregunta reiteradamente. Es lo que ella pregunta y así es que hay que responder. Y esto es un fragmento de una canción de Gil Scott Heron, La revolución no será televisada. Aprovecho para mandarle saludos a mi pana Manu en Argentina, que fue el que me enseñó de la importancia de Gil Scott Heron, un precursor del rap, del hip hop. Esto es una obra maestra, este disco donde aparece esta canción. Y esta canción, bueno, un clásico. Esta canción es la que inspira el documental sobre el golpe de Estado al comandante Chávez que se llama igual que la y el contragolpe popular, que es el mejor documental sobre ese acontecimiento. La revolución no será televisada. Bueno, viene de ahí. Seguramente vamos a terminar este video con un fragmento al menos para que no nos estén reclamando por derecho de autor de esta canción. Me parece que es una buena manera de terminar, pero antes de eso vamos a escuchar los comentarios de Sandra. Creo que voy a volver bastante sobre las cosas que ustedes dijeron, la verdad. Pero bueno, nada, esto fue una película que yo disfruté muchísimo ver, que además me parece una película o sea que es una película súper entretenida como para que la vea cualquiera y conecte cualquiera con ella. Eso me parece valiosísimo que plantee este problema, ¿no? Eso que dices tú, Manuel.
Y ¿qué más? Me parece que reivindica mucho esto de los cuidados. O sea, me parece lo central. Es como que al final eso es lo que sostiene toda la resistencia que tiene cientos de años y seguirá seguro cientos de años más. Al final nos sostenemos entre todos haciendo comunidad. E igual este es un momento histórico como interesante, ¿no? Porque como tú decías, Manuel, hay como esta remontada de las derechas mundiales y no sé qué, y los hombres jóvenes son muy de derecha, pero también las mujeres somos cada vez más de izquierda, ¿no? Entonces creo que eso equilibra, pues es un matiz interesante, y las mujeres somos quienes históricamente hemos sostenido los cuidados en el mundo. Y bueno, nada, ¿qué más? Creo que eso es lo que yo tendría para decir respecto a esto. Bien, bueno, una buena manera de cerrar este ciclo, ¿vale? Muchísimas gracias. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry armed women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.